¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en un día de possesión, una sesión bastante tensa que terminó antes de lo previsto, pero que se llegó a aprobar, por lo menos algunos de los objetivos que tenía la sesión, que era el emplazamiento a comisiones para algunos temas que quizás se dictaminen la semana próxima. A mi izquierda me acompaña Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Cómo andas, Mauri? ¿Cómo es el post? Un placer. Y el post, bien. Analizando algunas cuestiones vinculadas a los proyectos aprobados, votaciones que se dieron. No se aprobó ningún proyecto, te va a costar. No, perdón, claro, los emplazamientos, tenés razón, exactamente, pero de lo que fueron las votaciones de los emplazamientos, algunas cuestiones vinculadas a bloques que votaron de manera dividida, como el MID, por ejemplo, con una Cecilia Ibáñez que tomó algunas decisiones por fuera tal vez de lo que era el bloque, algunas ausencias, como fue el bloque de Independencia, los 3 tucumanos que no estuvieron, por ejemplo, en la votación de lo que fue la emergencia a nivel pediátrico en la República Argentina, y también con algunos diputados del PRO que han votado favorablemente después de lo que ha sido, bueno, un bloque que generalmente ha votado negativamente. Bueno, algunas perlitas, Mauri. Títulos del día. Se lograron emplazar financiamiento de universidades y emergencia en el Garrahan. Diputados votó tratamientos en comisión propuestos por la oposición. Se cayó la sesión en diputados cuando aún restaban emplazamientos. Se dio por finalizada por falta de quórum. Ley sobre financiamiento universitario y emergencia sanitaria en salud pediátrica. Ambos debates quedaron convocados para el próximo martes 8 de julio. Bueno, como decíamos en los títulos, el próximo martes va a haber una larga jornada de comisiones porque en plenario se van a dar, se supone, los dictámenes definitivos por la mayoría que tuvo ayer en el recinto para, por un lado, emergencia pediátrica en todo el país. Atención que el proyecto de ley es ese, emergencia pediátrica, y también tiene un artículo, por lo menos los dictámenes que están en tratamiento, en el que le piden al presidente Javier Milei que garantice el funcionamiento específicamente del Hospital Garrahan, que depende mayormente de Nación. Recordemos que la mayor parte de los hospitales dependen de la provincia y el Congreso no tiene una incidencia legislativa directa. Por eso lo que plantean los dictámenes es la posibilidad de, al declarar la emergencia, generar fondos de contingencia en donde de pronto la Nación podía asistir a alguna que otra guardia pediátrica. No me parece de fácil implementación, pero bueno, es el planteo de ese proyecto. Y por otro lado hay muchos proyectos que todavía no han tenido dictámenes que tienen que ver con el financiamiento universitario. Hay una iniciativa de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, siempre me sale mal, es bastante complejo, es Interuniversitario Nacional, que presentaron y que tiene que ver más que nada con garantizar aumentos salariales indexados a la inflación, además de los costos de funcionamiento, pero hay muchos proyectos. Ambas iniciativas tuvieron amplias mayorías para habilitar el tratamiento en comisión, aproximadamente más de 160 votos en los dos casos, recordemos que con 129 alcanzaba. Pero bueno, hay que coordinar, tienen que coordinar los bloques opositores algún texto definitivo que llegue al recinto en una próxima sesión. ¿Vos crees, Gonza, que la próxima sesión no va a ser pronto, no? Y a ver, Mauri, hay que pensar, el próximo martes está la posibilidad de que ya queden directamente aprobados los proyectos. Recordemos, al mediodía, lo vinculante al sector de la pediatría, y por el otro lado, a las 4 de la tarde, se van a estar juntando las comisiones respectivas sobre el proyecto para generar, el hecho de poder garantizar el funcionamiento de las universidades a las 4 de la tarde. A partir de esa jornada, que va a ser larga, porque no imagino una comisión corta al mediodía y tampoco imagino una comisión corta a las 4 de la tarde con estos dos temas, bueno, feriado nacional el miércoles, 9 de julio, con esto que también en algún momento dentro de la sesión también lo habló Margarita Stolbizer y algunos diputados hablaron respecto al tema vuelos y demás, pero bueno, el eje tiene que estar puesto lógicamente en las comisiones. Después habrá que ver cómo se programan esta sesión. Me imagino que Una los vez dos que temas están los posiblemente despachos, estén en los dos. como hay receso invernal, que no es el mismo en todas las provincias, pero me imagino que acá se va a tomar más en cuenta el de AMBA, que es las últimas 2 semanas del mes.
me parece que lo más probable, lo que suele hacerse en estos casos, es llamar a una sesión para agosto. ¿Por qué? Porque una cosa es coordinar una comisión, otra cosa es coordinar 257 personas o 129 en las semanas de vacaciones de invierno donde la demanda aérea es muy fuerte. Entonces, para mayor seguridad, habitualmente lo que se hace, lo que se hizo el año pasado, por ejemplo, que lo hizo el oficialismo en una sesión que finalmente creo que se demoró una semana, es, estamos a mediados de julio, estamos a comienzo de julio, sesión 5 de agosto, 7 de agosto, y de esa manera no tenés dificultades, o tenés menos dificultades logísticas, más que nada cuando estás con la soga al cuello, con la cuestión de los vuelos. Ahora, bien, vos decías jornada a las 12 del mediodía y jornada a las 16 horas. Exacto. Claramente está buscando la oposición que no haya un debate largo, que haya un debate corto. Debería llegar con un acuerdo previo, esto es muy común, a veces la gente cree que en las comisiones se logra ahí mismo un acuerdo, sería muy difícil, quizá en otra época se hacía, pero los diputados hablan antes, suelen tener negociaciones y se debería llegar con un acuerdo previo. En el caso de pediatría creo que es lo más fácil, porque hay 2 dictámenes y ya están los dictámenes. Pero que de esta manera me parece que ahí alcanza con la posibilidad de un dictamen definitivo en la Comisión de Presupuestos de los dictámenes que hay, que es uno de la oposición dura, como le llamo yo, Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, y el otro de la UCR y el PRO. Creo que eso va a ser más o menos así, van a haber esos 2 dictámenes. En el caso de financiamiento de las universidades me parece que está más complicado, ¿no? Sí, bueno, justamente hablando de lo del Garrahan, es muy importante esto que vos mencionabas al principio, de que en el artículo 4 de este proyecto, por lo menos que tiene Unión por la Patria, junto con el resto de los bloques que acompañaron, es un artículo puntual donde aclara el hecho de la situación del Garrahan y en donde lo declara como uno de los hospitales de referencia a nivel nacional. Esto que trae, bueno, cierta prioridad y un presupuesto que garantice su pleno funcionamiento, así como también en otro articulado, habla de el sector de la pediatría en general en nuestro país y habla también de la cuestión salarial. Por eso mismo es importante también remarcar esto, al igual que también tiene dentro de los artículos y en el texto la palabra residentes. ¿Sí? Están incluidos el sector de los residentes dentro de esta iniciativa para estar contemplados. Es un texto que la verdad resume mucho lo que fueron las distintas iniciativas vinculadas al Hospital Garrahan y a la emergencia y que veremos en definitiva si tiene este debate ya su dictamen el próximo martes. Y es importante también aclarar esto, Mauri, porque mientras te escuchaba, tal vez quienes están viendo y escuchando del otro lado piensan, pero que en las vacaciones de invierno no puede haber sesión. Sí, puede haber sesión. Tal vez es más complicado. Es peligroso, si te sobran los números, sí, hacelas. Si no te sobran los números, tenés que tener cuidado porque hay una sobreoferta, una sobredemanda aérea y puede ser que en alguna provincia se cancele un vuelo. Eso es peligrosísimo porque si vos tenés un diputado que está por venir de una provincia y se le cancela un vuelo, no llega. Ya tenés la sesión convocada y desconvocarla es difícil. Necesitas las mismas firmas que lo convocaron. Bueno, habitualmente cuando están esas semanas de mucho problema de demanda aérea, prefieren no correr riesgo cuando tenés los números tan justos. Después si tenés una cosa que va a salir por unanimidad no te preocupas tanto. Pero hablábamos recién de universidades, que va a ser uno de los temas, me animo a decir, el más debatido el próximo martes. Sí. Y Marco preparó algunas placas para ver de qué se trata. Vengo a plantear una moción a los términos del artículo 106 del reglamento y la interpretación que del mismo se ha hecho mediante la resolución de diciembre del 2010. En consecuencia, solicito que se convoque y se emplacen a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para el día 8 de julio a las 16 horas, para que en esa reunión, en ese plenario, se emita dictamen sobre los siguientes expedientes: 6.680 de 24, 839 de 25, 802 de 25, 2.173 del 25, 2.581 del 25, 1.600
26 del 25, 2792 del 25. El conjunto de esos expedientes a lo que usted refirió en la anterior votación refieren al financiamiento de las universidades públicas nacionales. Ha sido de interés de esta Cámara. Este trabajo se ha dado lugar durante el año pasado a la Ley 27757 y en consecuencia del veto que no se pudo rechazar en esta Cámara es que insistimos entonces con este tratamiento que es clave porque además la universalización del derecho a la educación superior viene desde el 83 a la fecha en un incremento donde ya no está en discusión el derecho social y humano a la educación superior. Es por eso que insistimos y pedimos que se dictamine sobre estos expedientes que además puntualmente hacen referencia a los salarios del conjunto de los educadores del sistema educativo nacional y particularmente al del nivel superior universitario, tanto docentes como no docentes. No me quiero extender, presidente, espero que podamos tener este debate a fondo oportunamente cuando ya con dictamen abordemos entonces y demos respuesta a una necesidad y urgencia que pone en crisis a la educación, al desarrollo y al progreso de la Argentina, en virtud de que es en estas casas de estudio que el Estado Nacional tiene obligación de financiar y sostener, donde no solo se integran y se forman las nuevas camadas profesionales y técnicos, sino que se desarrolla la ciencia que aporta a la soberanía, a la independencia y al desarrollo nacional. Bueno, pedía Gonzalo y apareció Blanca Osuna, que es la diputada de Unión por la Patria. Como verán, esto fue la sesión de ayer, la diputada que presentó la moción para emplazar a las comisiones, a un plenario de comisiones que incluya presupuesto, que incluya educación, para tratar los proyectos referidos a financiamiento universitario. Como decía Gonza, esto va a ser a las 16 horas del martes y como me comentaban ayer en algún pasillo, es la discusión más difícil porque no está avanzada en comisiones. En cambio, lo que tiene que ver con emergencia pediátrica, sí, hay dos dictámenes, hay acuerdos, los dictámenes tampoco son tan distintos. En tal caso, hay uno que claramente tiene mayoría en el recinto. En el caso de financiamiento universitario, los rectores a través del CIN propusieron una determinada cantidad de cosas en un proyecto. Hay otros proyectos, hay sectores de la oposición que dicen yo no quiero un proyecto sindical, tiene que ser un proyecto de presupuesto universitario, andar a negociar paritarias a otro lado. Por eso me da la sensación de que la ponen a las 4 de la tarde porque podemos estar hasta tarde, ¿no? Hasta tarde, exactamente. Bueno, y en este caso vamos a hablar, Mauri, respecto a lo que tiene que ver con la situación de la pediatría a nivel nacional. Contame, ¿ya tenemos las placas? Sí, tenemos las placas, no entiendo, para hablar y repasar. Déjame que te presente, bueno, dale, por favor, dame el pie, por favor. Gonza, por favor, que recién te confundí con una diputada entrerriana, ahora te tengo que decir, sos un periodista marplatense que tiene estudiado todo el sistema de pediatría nacional, solo en la provincia de Buenos Aires tenés que saber qué pasa en 117 hospitales y de ahí en el país, sé que los repasaste todos. Y bueno, y esto es lo que se trataría el martes a las 12 horas, contame. El martes a las 12 horas, recordemos, está el compromiso ya, después de lo que fue la aprobación ayer del emplazamiento, con 164 votos afirmativos, 66 negativos, de esta iniciativa que lo que hace es llevar de manera, obligatoria a las comisiones, en este caso, de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yetlin, de Familia, Niñez y Juventudes, que preside Roxana Reyes, del radicalismo y de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, que fue protagonista ayer en la sesión especial y que en este caso tendrá el compromiso de reunir a su comisión junto con las anteriores mencionadas para tratar uno de estos temas importantes que se votaron ayer por lo menos para el emplazamiento y tiene que ver con el proyecto de emergencia, así es como es el nombre, emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias.
Sí, es importante lo de las residencias porque un poco se quedó de lado, por lo menos en las carátulas que uno ayer escuchaba en el recinto. También habla de las emergencias en las residencias justo cuando el gobierno quiere discutir el encuadre que tienen las residencias en el Garrahan. Exacto, por ejemplo. Bueno, vamos a repasar un poquito de qué se trata esta iniciativa en sí, más allá de los votos, de lo que dejó la sesión especial. Esto es a nivel nacional, claramente, lo que estamos hablando en cuanto a la emergencia. Importante tenerlo en cuenta porque no apunta solamente a algunas provincias, sino a todo el país, por el término de 2 años. En el caso del dictamen mayoritario. Exactamente. Lo que vamos a repasar es el proyecto que tendría la mayor cantidad de firmas y sería el primero que se pondría en consideración en el recinto en el caso de llegar rápidamente a una sesión o, como bien vos decías, que es lo que puede llegar a pasar, los primeros días de agosto. Cuando haya sesión. O cuando haya sesión, exactamente. ¿Por qué la emergencia nacional en pediatría? Bueno, acuden a la grave situación que atraviesa el sistema de salud en general. No hay aclaración de que simplemente es una cuestión del sector de pediatría, sino que la situación de los residentes en el Garrahan, las protestas, el hecho de empezar a hablar de números, de los 797.000 pesos que cobran residentes de primera categoría, fue justamente el desencadenante para hablar de la pediatría en general. Esto hizo obviamente un poco de eco en otros hospitales que también salieron a hablar y a contar la situación que están pasando respecto a la infraestructura, al presupuesto y demás. Bueno, por esta cuestión vamos a seguir repasando en este caso lo que es puntualmente la emergencia en pediatría y para los residentes, que, importante mencionarlo, lo anticipábamos recién. ¿Qué puntualización hace sobre el Hospital Garrahan? Bueno, en el artículo 4 del proyecto se habla de la declaración del Hospital Garrahan como hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. Esto sí, recordemos, sé que repetimos bastante, pero al ser un hospital que tiene mayoritariamente la proporción del Estado Nacional, creo que son 6 o 7 nomás, sí. Al declarar un hospital de ser declarado, o sea, el Congreso tiene intervención en todo lo que financia la Nación. Digo porque a veces pasa en las cuestiones de cercanía, la gente se confunde y dice, bueno, tal hospital, ¿por qué no hablan de tal hospital? Bueno, todos los hospitales responden a los gobernadores, menos 5 o 6, creo que son 6 en total, y uno es el Garrahan y tiene que actuar el gobierno nacional. Al declararlo hospital de referencia, lo que hace el Congreso es pedir que se garantice el funcionamiento. Dentro de lo que fue el hecho de englobar en un solo texto varias iniciativas, dentro de este artículo está el proyecto que había presentado Mónica Fein. Claro. ¿Qué pasa? Esto explica un poco. El otro día lo estábamos repasando. Dentro de los firmantes de ese proyecto estaba, por ejemplo, Álvaro González del PRO, que fue uno de los 3 legisladores junto a Sofía Brambilla, a Héctor Baldassi y a Álvaro González que desde el PRO votaron favorablemente para este emplazamiento. Sí, hay que recordar el resto del bloque votó negativo. Al haber un emplazamiento, en realidad un dictamen del PRO y de la UCR, los que se fueron del PRO y no votaron, claramente van a avanzar con el dictamen, porque si tienen su propio dictamen, cuando haya una sesión van a tener que ir. Bueno, justamente. Entonces, vamos a repasar algunas cuestiones importantes. En el marco de esta emergencia, lo que hace es garantizar el funcionamiento pleno y sostenido, que es lo que anticipábamos recién, la recomposición inmediata de salarios del personal de salud, asistencial y no asistencial, y dentro de esta recomposición salarial, ¿a qué incluye? Bueno, a los residentes a nivel nacional, a los residentes de todo el país de salud, de todas las especialidades. Acá es donde está el otro capítulo cuando hacemos referencia a los residentes, porque digo, emergencia, presupuesto para la salud y demás, claro, ¿y qué pasa con el salario de los residentes? Bueno, contempla dentro de este proyecto, si se aprueba, la recomposición salarial. Y un dato importante, esta recomposición no puede ser menor en términos reales a lo que fue la recomposición de noviembre del 2023. En realidad, claro. Que fue el mes anterior al que asumió Milei. Es parecido a lo que se plantea con la emergencia en discapacidad. Se le pide al gobierno tener una indexación total, retroactiva, de los saberes, en este caso de los residentes. Se toma como referencia diciembre de 2023, cuando hubo una devaluación muy fuerte y una inflación de 25%. La respuesta del oficialismo ante este caso es, ¿y por qué tomás justo mi gobierno y no el anterior, que también se perdió poder adquisitivo? Bueno, claro. Son discusiones, ¿no? El gobierno tampoco da una discusión sobre estos temas porque considera que no tienen que avanzar.
Bueno, seguimos con el repaso antes del cierre de este bloque para hablar sobre justamente este proyecto con más datos. Siguiente placa, para entender un poco de qué se trata esta iniciativa. Se creará una comisión de seguimiento permanente justamente y de evaluación para que básicamente se analice el cumplimiento de lo que está pidiendo esta emergencia a nivel nacional. Las autoridades estarán, las autoridades de esta comisión de seguimiento y evaluación serán con integrantes de las comisiones de salud, tanto de diputados como del Senado, ¿sí? Y se harán informes trimestrales sobre el cumplimiento de esta emergencia en el caso de que se apruebe. Obviamente, vayamos al contexto. Recién ahora se emplazó a las comisiones, el martes próximo habrá comisión. Si sale el dictamen, que es lo más probable, bueno, cuando haya sesión próximamente tendrá que ir a diputados y después recién tiene que pasar por el Senado de nuevo. Y ahí, comisión, aprobar el mismo dictamen, que no tenga ninguna modificación en el Senado y se apruebe en el recinto sin modificaciones, recién ahí saldría, esto tendríamos que hablar inclusive hasta posterior a agosto. Bueno, sí, en realidad hay que ver la celeridad que le puede dar el Senado. El Senado suele ser más lento porque no funcionan los emplazamientos, pero Claro. Hay una presión fuerte a la Comisión de Presupuestos del Senado para que agilice el tratamiento y hay que ver cómo actúan los bloques opositores. Si Exacto. presionan todos juntos, inclusive pueden llegar a pensar en 2 tercios. Exactamente. Para lo que no necesitas comisión, recordemos. Sí, para que tengamos, creo que hay una placa más, pero para que tengamos en cuenta, bueno, mientras dure la emergencia, los programas sobre acciones vinculadas a la salud infantiles y adolescentes tendrán prioridad y una ejecución presupuestaria mucho mayor al resto, ¿no? Esto obviamente en el marco de la emergencia. Algunos datos para que tengamos en cuenta, que fundamentan de manera oficial y están en los fundamentos del proyecto de la diputada Mónica Fein. El Hospital Garrahan recibe el 40% de los pacientes con cáncer del país. El 50% de los trasplantes del país. Resuelve el 70% de las cardiopatías congénitas complejas con la intervención cuando tiene que hacerse esa intervención dentro de los primeros 3 meses de vida. Pensemos en un niño, en un bebé recién nacido, cuando se tiene que hacer una intervención en los primeros 3 meses de vida. El Garrahan tiene 34 consultorios multidisciplinarios para el manejo de enfermedades crónicas complejas. Se practicaron durante el 2023, datos que obviamente están desactualizados, se practicaron 27.000 internaciones, se llevaron a cabo 10.000 cirugías, se hicieron 120 trasplantes y el 50% de los trasplantes pediátricos de todo el país. Bueno, por recordemos, eso, Gonza, gracias por favor. el detalle impecable. Recordemos, este es el dictamen de mayoría. El dictamen de minoría, por lo que vi de la UCR y del PRO, no es muy distinto, solo que crea la emergencia por un año, declara la emergencia por un año. Y no 2. No crea la comisión, que vos bien detallás, y plantea también un nuevo nomenclador, que es como se le conoce a el sistema de referencias de costos de prácticas médicas, que en este caso sería para la pediatría. Seguramente se puede llegar a un acuerdo o no, porque como bien decís, este dictamen puede tener mayoría en el recinto. Esto se va a discutir el martes próximo a las 12 horas. Gracias, Gonza, por el detalle. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bloque en la bancada, seguimos con toda la información de la Cámara de Diputados, plantel renovado, el señor Martín Di Natale a mi izquierda. ¿Cómo le va, Mauri? ¿Bien? Y ¿Todo bien? el señor Marco Giorgetti a mi derecha. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va a usted? ¿Qué les parece si empezamos a viajar al norte, a Tucumán nos vamos? Y hablar con uno de los protagonistas de la sesión de ayer, el diputado de Unión por la Patria, Pablo Sheldin. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Decimos protagonista porque siempre es un activo integrante de las comisiones de salud, siempre estuvo a cargo de las áreas de salud de las 2 cámaras del Congreso y también tiene pasado, si mal no recuerdo, como ministro de Salud de su provincia de Tucumán. Sigue estos temas y el martes va a tener que pilotear para ver si tienen dictamen definitivo la emergencia en pediatría. Primera pregunta y clave, ¿qué es la emergencia en pediatría? Porque estamos hablando de la ley Garrahan, pero si uno lee el proyecto, excede lo que es el nosocomio de la ciudad de Buenos Aires y plantea algunas atribuciones al gobierno en hospitales que a priori son de las provincias. ¿Cómo sería eso? No, a ver, la emergencia en pediatría surge de nuestra visita como bloque al Hospital Garrahan cuando nos fuimos a interiorizar de la crisis en los inicios de este problema, que obviamente el Hospital Garrahan ha tenido múltiples crisis a lo largo de su historia, como casi todas las instituciones en la Argentina, pero esta crisis es muy grave. Nunca ha sido de este tamaño la crisis. O sea, 200 profesionales haber dejado el hospital es claramente una muestra de vaciamiento de un hospital que no se va a sostener si no cambian algunas de las condiciones laborales y sobre todo salariales, y además tampoco tiene mucho sentido un hospital si los presupuestos no se actualizan en tiempo y forma. Nos contaban, por ejemplo, los oncólogos del hospital, que un medicamento que habitualmente era un medicamento que podía demorar un mes en conseguirse para una enfermedad grave en el hospital, hoy demora más de 6 meses. Y esto es lo que está pasando en líneas generales, y eso no es solamente un tema salarial, sino también un tema de recursos y de gestión detrás de estos recursos. Cuando el Garrahan se pone en riesgo, y esto es lo que tenemos que entender, y por eso la ley es de emergencia pediátrica, toda la pediatría del sector público y también parte importante de la pediatría del sector privado de la Argentina corre riesgo, porque muchos pacientes del sector público y del sector privado, en los momentos de máxima complejidad, tienen que viajar al Garrahan. Para que tengan una idea, la mitad de todos los trasplantes en pediatría se hacen en este hospital. Las cardiopatías congénitas más complejas, las cirugías más ortopédicas, más complejas, se llevan adelante en este hospital. Entonces, la verdad es que lo que la ley pone es, además de garantizarle al Hospital Garrahan los recursos, además de esto, también deja claro que ningún profesional en hospitales pediátricos, tanto el Garrahan como cualquier otro hospital pediátrico, obviamente nacional, que no puedan cobrar menos del sueldo actualizado a lo que cobraban en diciembre del 24. O sea, al terminar el gobierno, diciembre del 23, perdón, o sea, al inicio del 24. Ese sueldo actualizado tiene que ser el piso salarial sobre el cual, actualizado por inflación, por supuesto, no debieran cobrar menos. Eso pasa igual con los residentes. Eso es importante. Con los residentes. Diputado, porque quería hacer una pausa ahí. Tema residentes, también pasó por alto, pero el proyecto declara la emergencia en las residencias. ¿Qué significa técnicamente eso? Bueno, nosotros
nos adelantamos un poco a lo que pasó ayer o anteayer, en el boletín oficial de ayer, el Ministerio de Salud de la Nación empieza a querer, ustedes saben que las residencias, que son la forma en que los médicos recibidos hacen su especialidad, o por lo menos la forma más común de hacer la especialidad, quizá la mejor en hacerla, hay residencias que son provinciales. Hay residencias que son en hospitales privados, por ejemplo, el Hospital Italiano tiene una residencia muy grande, pero casi todos los hospitales tienen privados grandes, el alemán, el británico, tienen también residentes. Las provincias, el sector público de salud de las provincias tienen sus residencias provinciales, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, quizá la más grande, y también los efectores privados de las provincias, ¿no? Los sanatorios y clínicas privadas de algunas provincias grandes tienen también residentes. O sea, es un sistema complejo. Las residencias nacionales son una parte de este universo, que son la parte que, digamos, financia el Ministerio de Salud de la Nación. Desde hace tiempo inmemorial, digamos, desde siempre. Tucumán, por ejemplo, los residentes de pediatría en el Hospital de Niños de Tucumán, algunos son pagados por la provincia de Tucumán, algunos son pagados por el Ministerio de Salud de la Nación. Y así el Ministerio de Salud de la Nación ha tenido rectoría sobre el recurso humano, porque cuando ha querido formar más médicos de una especialidad, ha financiado más de una. Cuando cree que no debe financiar médicos de otra especialidad, financia menos de otra. Y de esa manera uno tiene cierto nivel de rectoría. Bueno, este gobierno, por supuesto, le huye a la rectoría en salud. El sistema de salud argentino, fíjense lo de residencia nomás, cuán fraccionado es. Si no hay alguien que ejerza algún nivel de rectoría, no hay posibilidad de sostenerlo. Para peor, como este gobierno nacional ha dejado de aumentar los salarios y también le ha dejado de aumentar los residentes nacionales cobran la mitad de lo que cobra un residente de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Tucumán, aproximadamente. O por lo menos venían cobrando eso, porque ahora hay la idea de que por ahí les aumentan un poco. Ahora, Sí. No, diputado, ¿cómo le va? Martín Natali lo saluda. Perdón la interrupción, la pregunta es, ustedes van a tratar todo este tema en comisión la semana que viene. La pregunta es, ¿lo van a convocar al ministro de Salud, a Lugones, por este tema? Porque digo, una cosa también es lo que se pueda plantear y otra cosa es lo que puedan llegar a escuchar ustedes también de quien maneja hoy el presupuesto de salud concretamente, ¿no? El ministro Lugones está citado a la Comisión de Salud múltiples veces y nunca no ha tenido, digamos, ni nos ha contestado, digamos. No solamente el ministro Lugones. Hemos citado al ministro Russo, al ministro Lugones, al representante del PAMI. Los funcionarios de este gobierno, bueno, nosotros, escúchenme, el Pleno de la Cámara ha interpelado ministros que nunca han venido. O sea, realmente estamos en una situación en donde las instituciones democráticas de la Argentina están en el famoso viva la pepa, digamos. La verdad es esa, ¿no? No hay ninguna... Cuando en otra época un ministro era interpelado, no había ninguna posibilidad que el ministro no venga a la Cámara. Y venía y debía responder las preguntas. Hoy hemos tenido ministros interpelados, bueno, además de las invitaciones que se cursan por las vías normales, que se han hecho y que nunca han venido. Así que yo decirte que voy a invitar a Lugones para esto, me parece que no tiene ningún sentido porque Lugones no va a venir. Lo que nosotros vamos a hacer el martes 8 es dictaminar. Este proyecto ya tiene dictamen de salud, por amplia mayoría, el dictamen de mayoría. Después tiene el mismo dictamen de mayoría en familia, por amplia mayoría también ha dictaminado. Hay un dictamen de minoría y un dictamen de rechazo también. Así llegamos a esta instancia, en donde, por supuesto, presupuesto nunca iba a citar a la reunión. Entonces hemos convocado a un plenario. ¿Por qué no solamente a presupuesto? Porque el plenario nos va a permitir dirigir la reunión y, por otro lado, generar las instancias que si hubiera que hacer alguna modificación, estando las tres comisiones reunidas, eso puede generar el dictamen resultante suficiente para poder llevarlo al recinto. A ver, diputado, pero nuestro plan es que se firme el dictamen de mayoría que ya se firmó en las otras comisiones. Sobre ese punto que le iba a preguntar justamente y se adelantó con su explicación, ustedes hacen el emplazamiento en plenario, es decir, incluyendo a las comisiones e incluso en las que ya tenía dictamen,
para que la cabecera no sea presupuesto. ¿Entiendo bien? Ese es uno de los sentidos de esto. Y para mí es un sentido fundamental, porque si nosotros tenemos a Esper dirigiendo este plenario, no tenemos ninguna chance de que esto avance. No tengo nada personal contra el diputado Esper, pero evidentemente o es por la campaña electoral o por sus capacidades o lo que sea, él no cita en la reunión de presupuesto. Diputado, hay 2 dictámenes que se van a poner en tratamiento porque la Unión Cívica Radical y el PRO presentaron su propio despacho la semana pasada. Algunas diferencias quiero preguntarles. Ellos no están de acuerdo con la creación de una comisión que siga estos temas. Tampoco quieren agilizar las compras, tienen miedo de las compras directas o por lo menos algún reparo. Hablan de la emergencia por un año y una pregunta que me gustaría que sea didáctico. Ellos quieren un nomenclador en pediatría. ¿Usted cree que es necesario? ¿Qué opina? Si puede contar que es un nomenclador, nos haría un favor. Entiendo que se refieren a un listado de prestaciones, por ejemplo, consulta pediátrica vestida, qué sé yo, distintas prestaciones que pueden dar en pediatría, además de los estudios de laboratorio, las imágenes, cirugías. Eso es un nomenclador. El nomenclador es un listado de prestaciones que está valorizado. Pero como la mayoría de los hospitales nacionales, el Garrahan entre ellos, y el Posadas y el Cruce, estos hospitales en realidad no son nacionales, sino que se llaman hospitales SAMIC. Es una característica, una ley SAMIC que hay, que esos hospitales que, como ustedes han visto, el Garrahan tiene 80% de la nación, 20% de Cava. Bueno, estos hospitales son autónomos, tienen su propio presupuesto. En general, ellos le facturan a la Seguridad Social por prestaciones con valores de nomenclador de hospital de gestión descentralizada, se llama. Pero estos hospitales tan importantes como el Garrahan tienen su propio nomenclador. Y ellos lo actualizan y discuten con las prepagas y con las obras sociales. Como les dije, mucha gente con Seguridad Social llega al Garrahan y esos valores se arreglan. A mí me parece que la ley... que no tiene mucho sentido hoy en esta ley poner nomenclador. Lo que nosotros estamos haciendo con la ley es simplemente garantizarle a los residentes y a los médicos y a los profesionales de los hospitales pediátricos, que debería ser para todo el sistema, ¿no? Que nadie cobre menos de lo que cobraban cuando terminó el gobierno anterior, actualizado por IPC. Porque acá ha habido una pérdida. Ustedes vieron que se dice que los salarios mejoraron en la Argentina. Eso es un promedio. Los salarios privados registrados tienen una mejora sobre la inflación, pero los salarios públicos tienen una gran pérdida sobre la inflación, casi del 38, 40%. Eso que puede, digamos, tener consecuencias no tan graves en algunos sectores, nos está dejando sin hospital de pediatría a nosotros, que es un hospital súper necesario para la actividad sanitaria argentina. Diputado, perdón, una pregunta básica que por ahí a esta altura no sé si se le hicieron o si está presente en el debate. ¿Cuánto implicaría en términos presupuestarios todo esto, digamos? Porque, digamos, el gobierno lo que dice es hay que mantener el déficit cero, ese es el eslogan del presidente de la Nación, y sobre eso no me voy a mover ni un milímetro. ¿Usted tiene idea con todo esto de cuánto estaríamos hablando en términos concretos de fondos que necesitaría incrementar el Poder Ejecutivo? Nosotros tenemos un cálculo hecho por la misma gente del hospital, pero la verdad es que le hemos pedido a la OPC, yo y Reyes, porque esto pasó, como le digo, por salud y pasó por la presidencia, digamos, y la comisión de familia que la lleva adelante la diputada Reyes, hemos hecho una nota conjunta pidiendo a la oficina del presupuesto del Congreso que haga justamente ese cálculo, porque nos parecía que era útil para la discusión. Es absolutamente poca plata, digamos, ¿no? O sea, el hospital Garrahan, el último presupuesto que tiene es 169.000 millones de pesos. 169.000 millones de pesos. Eso, como ustedes saben, no tenemos presupuesto hoy. Ese es el presupuesto, digamos, prorrogado. Posiblemente si las obras de infraestructura que están detenidas en el Hospital Garrahan, por ejemplo, la nueva guardia, la ampliación de los centros de trasplante de médula ósea, se hubieran hecho, posiblemente quizá este presupuesto podría haber sido un poquito más grande, pero digamos, como no hemos discutido presupuesto este año, ni el año pasado, es difícil darles a ustedes un valor. Nosotros le hemos pedido a OPC, ¿qué nos contestó la Oficina de Presupuesto del Congreso? Que solamente hacen informes si se los pide Esper,
porque así dice la ley. Ustedes saben, cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso fue creada por ley. Claro. Y esta ley establece que quien pide estos informes, me imagino que fue por un hecho de economía procesal, para que no todas las comisiones pidan para cualquier proyecto un informe, sino que solamente aquellos que presupuesto entienda que tiene esta importancia los pueda pedir. Lo cierto es que posiblemente no contemos con ese dato en forma real, pero de esos 200.000 millones de pesos que sería el presupuesto del Garrahan más o menos actualizado, les puedo asegurar que es un valor muy bajo aumentarle los valores al personal. O sea, diputado, siendo el personal la parte más importante de un hospital, ¿no? Entendiendo que este dato importante que te preguntaba Martín del tema fiscal ya cuenta con la advertencia del gobierno, que va a ser el motivo que va a producir un veto en caso de que esto reciba aprobación en ambas cámaras. Es importante, y también conecto con la pregunta de Mauricio, que el dictamen se unifique, digamos, que se pueda tener todas las voluntades posibles para el recinto, entendiendo que puede venir un veto de parte del gobierno nacional. No, a ver, lo que necesitamos es un dictamen, es la suma de firmas suficiente para tener un dictamen de mayoría, los otros dictámenes y después ir al recinto y discutir. No es la Comisión de Presupuesto hoy un lugar donde nosotros podamos discutir y mejorar y la Comisión de Presupuesto no trabaja, nadie hace sus tareas ahí, así que lo que queremos es pasar rápidamente, administrativamente la firma de todo el dictamen e ir al recinto en donde llevaremos adelante la discusión. Seguramente ahí la OPC tendrá el dato de cuánto es el gasto. Pero te digo la verdad, el presidente ya te avisó, no va a vetar esta ley. Y te lo digo sin saber, porque no se va a animar a vetar esta ley. Y tampoco creo que vete la de jubilados, ni de las universidades. No veta una ley más, mi ley. Acordate, y acá lo digo para que quede grabado, mi ley no veta una ley más porque no tiene el tercio para sostener esos vetos. Bueno, está el otro camino que es la judicialización, ¿no? ¿De qué? De las leyes. Que el Garrahan judicialice. O que quién judicialice. Sí, bueno, nosotros cuando estuvimos en el Garrahan se plantearon muchos caminos. Yo te digo la verdad, era el menos optimista acerca de que el camino legislativo sea la solución. Porque como todos sabemos, el camino legislativo es un camino engorroso, complejo, politizado, con dos cámaras, mirá, nos dieron giro a familia, nadie entiende por qué tiene giro a familia, salvo que familia, lo interesante del giro a familia es que familia, como ustedes no sé si saben, pero les cuento, no había tenido hasta tratarlo del Garrahan ni una sola reunión. Todo el año. La primera reunión que tuvo familia fue para tratar lo del Garrahan. Diputado. Entonces, ponen en una comisión que no tiene ningún sentido ponerlo con el único objetivo de entorpecer el dictamen y luego lo ponen en presupuesto con el objetivo de frenarlo. Diputado Pablo Yeldin, de Unión por la Patria, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Escuchamos a Yeldin, uno de los protagonistas, porque este fue uno de los temas de la sesión de ayer, los emplazamientos, una palabra que para nosotros es natural, pero ayer en los relatos periodísticos generalistas, o sea, cuando alguien tenía que presentar lo que había pasado, era complicado porque se llegó con ese objetivo, con un emplazamiento, o sea, no fue un fracaso para quienes convocaron la sesión que no haya habido una aprobación con 2/3, sino que por cómo quedó el reglamento, las comisiones solo pueden ser citadas por su presidente o por el Pleno. Entonces, o la cita al presidente o la cita al Pleno. Esto se dilucidó allá por el 2010, cuando estaba el Grupo A, el famoso grupo opositor. Y bueno, como la Comisión de Presupuestos no estaba reuniéndose, finalmente se emplazó y hay una doble jornada, Martín, el martes. Sí, y el dato político me parece que más destacado, me parece, no a mi entender, que deja Yeldin es que va a plantear que la comisión cabecera no sea presupuesto, sino salud. Es una jugada política fuerte porque deja un costado... ¿No lo plantea el presidente de la Cámara? Debe ser el giro principal, por eso convocaron a todas. Debe ser cabecera ya. Sabían que el giro de cabecera lo tiene salud, entonces convocaron ya lo tiene. Ya es una decisión que tomó el presidente de la Cámara. Lo que hacen es al convocar plenario, salud tiene preeminencia. Si convocaban solamente a presupuesto, no hacía falta que se reuniera salud y la coordinación le iba a tener experto. Claro, por eso. Pero en lo que dice Yeldin es acá... el que va a llevar la manija va a ser salud, básicamente. Sí, y ahí es como también Yeldin apuntaba a cierta
duda de que se convocara la comisión, Claro. entendí eso. No, Hay que decir que hubo otros coordinación emplazamientos y siempre se convocaron. Sí, no, siempre se convocaron y la verdad que el diputado Esper, una vez emplazada la comisión, no bloqueó nada. No. El punto es que, para sentir más seguridad de una hoja de ruta, Claro. preferían... decíamos recién, antes que ustedes llegaran con el señor Giorgetti, que me da la sensación de que este plenario, por el tema de emergencia en pediatría, va a ser el más fácil, porque hay 2 dictámenes, se van a dictaminar, Claro, bueno. pero en tema universidades Es más complicado. Más complicado, ¿no? Hay muchos proyectos y hay muchas dudas, ¿no? Sí, tenemos también el antecedente que ya tuvo el año pasado un proyecto similar por universidades. Después pasaron muchas cosas en el medio, incluidos los vetos. Pero el Garrahan, bueno, ya hemos tenido señales en las comisiones en las que ya ha pasado el tema, que incluso el PRO ha tenido un dictamen. El PRO tiene un dictamen. Ha trabajado, no ha firmado el Tiene un dictamen. No firmaron, pero lo elaboraron con los radicales. No, sí, firmaron. A mí me Firmó dijeron que no habían firmado. Ana Romero de Ana PRO Romero firmó. Digo, a ver, pero para pasar en limpio, entonces, con la celeridad que se le está dando a esto ¿habría posibilidad de que haya sesión entonces la semana que viene? No. La semana que viene Las lo que comisiones. sabemos es la En comisión el comisiones, martes. bien. Una vez que haya dictámenes se definirá, la oposición definirá el día de sesión. A mí Sí. se me ocurre, y esto es una especulación, Sí. que pueden llegar a demorarse hasta agosto. Las Claro, sesiones. porque viene el receso invernal, después de la que viene, ya viene el receso invernal. En algunas provincias, acá en No, AMBA. pero acá digo. En AMBA creo que es el 20. el 21. El 21. Ah, bueno, En entonces algunas hay provincias espacio como para después Hay ir- espacio como para hacerla esa semana, pero como hay receso invernal en otras provincias, Claro, en tenés algunos que días. juntar 129, va a haber claro. una... Ya es arriesgada la jugada de hacer los emplazamientos para un martes previo a un feriado. Pero es un feriado de mitad de Un semana. feriado de mitad de semana, 9 de julio. Tan No, confiados en eso la no se oposición. ve tan problemático como si el tema de la sesión. A La eso voy. sesión se ve complicada, siempre aclaramos. Hay una demanda de vuelos Claro. mayor a la oferta cuando hay Claro. vacaciones. Bueno, eso Entonces es puede otro ser tema. que algún diputado Eso es un buen planifique punto, claro. ir, le cambien el vuelo, Claro. no llegás y perdés el quórum. Nadie se quiere arriesgar a eso. Entonces Claro. lo que suelen hacer es, dejémoslo para el 5 de agosto y no corremos Claro. riesgo porque Claro, entre hacerlo... después del receso invernal. Claro, Claro. exactamente, ¿no? bien. Esto todavía igual es una especulación, no hay Sí, sesión el prevista. Senado están en lo mismo. Está en lo Viendo mismo. en qué momento ponen una sesión para que no nos agarre también Me parece que el jueves que el viene. receso. Dicen Así que que el jueves están que viene. en las dos cámaras con el mismo tema de agenda. Aparte un tema político no menor que es el cierre de listas 19 de julio. ¿no? 19 de julio, en la provincia de En la Buenos Aires. provincia, bueno, sí, está bien. En la provincia Por de eso Buenos digo. Aires. El Senado no sé. tiene tanto impacto en la Cámara de No Diputados. sí. volvamos al siglo XIX, vamos a tener un quilombo acá. No es un tema menor, digo. Primera elección de la ¿Eh? provincia de Buenos Aires, separada de nación en 2 siglos. Por Lo eso que digo. va a hacer eso, y nadie está prestando atención, Por pero eso digo. el 40% del electorado va a votar en forma autónoma Claro. y tienen que cerrar listas en 8 secciones electorales. Va a ser una rosca fenomenal. Claro. Y ojo, Martín. Hubiese sido también inédito que votara concurrente con 2 boletas distintas. No, exactamente. Y ojo porque a fines de agosto tenemos el cierre de listas de todas las elecciones legislativas nacionales y eso Claro. también va a alterar las 2 semanas Sí, claro. previas, o sea, la primera Exactamente. semana de agosto, ya la segunda y la tercera va a ser más ¿Cuándo es la complicado. fecha esa? Creo que es 26, ¿no? De agosto. el 26 cierre de agosto, sí. El 26 cierre No, de creo presentación que sí. de candidatos. Bueno, Nacional. nacional, bueno, va a ser complicado ahí, ¿viste? Otra Mejor, fecha, claro. mejor hacer. Yo creo que la primera semana de agosto vamos a tener mucha actividad de sesiones. Gracias, Martín, Un gusto. por esta media hora y gracias, Marcos. Por favor. Nos vamos mañana de vuelta acá a las 13 en la banca.